Tiene que... Perdón, ya estoy, ya estoy. Perfecto. ¿Qué tal, Jacobo? Hola, Buenas, buenos días a todas. buenas. Buenas, hola. Pues nada, damos el inicio a esta formación. En primer lugar, queríamos agradecer a Fernando y a todo el equipo de Teatro de la Estación la acogida. También a Carlos Naya por la participación. Y nada, voy a hacer una pequeña presentación de Carlos Naya y de un poco el documento, el informe que nos va a presentar. ¿Vale? Carlos Naya es gestor cultural y analista de políticas culturales con una amplia trayectoria en el estudio de los modelos de financiación pública y en el impacto en el sector cultural. El informe que nos va a presentar Carlos durante el día de hoy, sobre todo es para analizar los desajustes temporales que hay en los procedimientos de la concesión de las ayudas públicas en el ámbito cultural y en toda en la desestabilización que esto representa en nuestros espacios, en la planificación y sobre todo en la sostenibilidad cultural. Importante decir también que esta formación es el punto de partida para otra formación que se realizará también dentro de la red durante el primer trimestre. Así que nada, Carlos, un placer. Muchísimas gracias por presentar el informe, por todo el trabajo que has realizado y será un placer todo lo que nos vas a explicar y que creo que ya hemos estado hablando y ya hemos visto muchísimos reflejos de lo que has recogido en tu informe. Así que muchísimas gracias y nada, cualquier pregunta que pueda haber, por favor recogerla y después la compartiremos. Benvinguts, bienvenidos. Bueno, gracias por la presentación, Ferran. Gracias a todos los que estáis aquí un día. Gracias, Estrella, por el interés en mi trabajo. Gracias, Fernando, por abrir. Gracias a los que venís. Y esto, yo me llamo Carlos y me dedico a las dos cosas más maravillosas del mundo. Una son las artes y la otra el derecho administrativo. Y esto lo digo sin ironía. El derecho administrativo es clave para el funcionamiento de una sociedad democrática y para el ejercicio del poder por parte de los poderes públicos. Entonces, fijaos bien, es el cuidado de lo común, es el cuidado de lo que nos une y lo que tenemos mutualizado. Y nos sirve para crecer como sociedad y como sociedad filtrar esos recursos a los seres humanos que la componen. Entonces estoy muy orgulloso de estar aquí y hablaros. Vale, voy a empezar con la presentación y normalmente lo que hago es una dinámica. Cuando es en presencial, pido que la gente levante la mano, podéis levantarla si queréis, pero bueno, tampoco es tan necesario. Vale, eh, eh, vale. Las preguntas son, ¿quién solicita o ha solicitado subvenciones? Vale. ¿Quién cree que las convocatorias y resoluciones de las subvenciones deberían salir antes? ¿Quién ha oído hablar más o menos de la extemporaneidad de las subvenciones? Eso está muy guay porque el término me lo inventé yo. Entonces, ya me habéis oído, claro. ¿Quién cree que esto es un problema serio? ¿Quién lo ha transmitido de manera formal o informal a su institución convocante? ¿Quién ha... Sí, vale. ¿Quién ha recibido una respuesta que considera comprensiva, satisfactoria, buena en general de su institución? Nadie. ¿Tú? ¿Sí? Por contra, ¿quién ha recibido una respuesta que considere, no que sea, pero que considere displicente, inadecuada o poco comprensiva en alguna ocasión? Vale. ¿Quién se ha involucrado en un proyecto o adelantado dinero sin haber salido la resolución de la subvención? ¿Quién ha sufrido estrés por esta causa?
¿Quién cree que su proyecto artístico sería aún mejor si las convocatorias y resoluciones llegasen a tiempo? ¿Quién cree que el funcionamiento de las administraciones convocantes es anormal en este punto? ¿Quién cree que la solución no va a llegar por sí sola de la administración? ¿Hay quien intuye que hay comunidades autónomas con mejor y peor desempeño? ¿Quién cree que la suya es la peor? Vale. Normalmente aquí, como vamos un poco justos de tiempo, suelo preguntar qué comunidades autónomas crees que funcionan mejor y que funcionan peor. Pero esto lo vamos a dejar para un poquito más tarde. Vale. Se me olvidó deciros a los que estáis conectados vía internet y los que estáis aquí, antes se lo dije a Ferran y a Víctor, que podéis interrumpir cuando queráis, preguntar lo que queráis sobre el tema que queráis, evidentemente referido a lo que tratamos. Y os voy a empezar hablando de un ejemplo concreto, que creo que es muy ilustrativo. Es gente además que no conozco de nada, pero llegué a ellos por la información pública que, que transmitió su propia institución en el boletín oficial correspondiente. Se trata de los... Voy a compartir pantalla. Compartir. Perdón, que esto no es. Es la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela. Esto es un grupo de personas, evidentemente canarios, que organizan un ciclo de zarzuela para llevar el género a sus comunidades. Resulta que fueron beneficiarios, llevan 32 ediciones, si no me equivoco, y fueron beneficiarios en varias ocasiones en varias no, en todas las ocasiones, de la subvención que convocaba el gobierno de Canarias. Por avatares que no vale la pena explicar, resulta que en 2023 no convocaron la subvención y convocaron en 2024 con efectos retroactivos, 2023 y 2024. Miré los datos de 2022 y habían recibido 40.000 euros. ¿Qué ocurrió en los años 2023 y 2024? Voy a compartir otro documento. Esta es la resolución. No sé si se ve, pero la estoy viendo. Vale. Esta es la resolución. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver dónde están los amigos canarios de la zarzuela. Repito, en 2022 les concedieron 40.000 euros, con lo cual hay razones para pensar, ¿no? de lógica elemental, que si en años precedentes habían tenido una cantidad similar, que este año la iban a tener. En 2023 solicitaron 41.793 y les concedieron 2.635. Y en 2024, que la resolución también salió cuando habían ejecutado el proyecto, a ver dónde los tengo, la resolución desestimada por agotamiento de crédito. Es decir, en 2 años, esta asociación perdió 80.000 euros. 80.000 euros que normalmente se ponen del patrimonio de la asociación y si no llega del patrimonio personal de la junta directiva de la entidad. Ejemplos de estos creo que todas hemos vivido y que nos ha pasado o por lo menos conocemos algún caso cercano. Entonces, bueno, en estas reuniones que solemos tener, solemos vernos y tratar temas variados, empezamos a pensar que esto es un tema serio. Pero estábamos tratándolo como si fuera el pedrisco, ¿no? Como si fuera un fenómeno natural contra el cual no se puede luchar. Entonces nos empezamos a plantear que si esto es real, si esto es real, y hacer un estudio sobre bases racionales, sobre en qué consiste este problema y qué
y qué consecuencias tiene. Entonces, empezamos, vuelvo a compartir. Empezamos con unas preguntas de investigación, ¿vale? La primera, ¿en qué consiste la extemporaneidad? Segundo, ¿cómo se acredita y cuál es su dimensión? Tercero, ¿cuál es la fundamentación jurídico-constitucional de las subvenciones en materia de cultura? Cuarta, ¿el ordenamiento jurídico español ampara la práctica de la extemporaneidad? ¿Podría activarse un control jurisdiccional sobre la extemporaneidad? Yo os adelanto que no. ¿Podría reclamarse responsabilidad patrimonial de la Administración por causa de la extemporaneidad? Spoiler, tampoco. Entonces, ¿qué soluciones puede haber? Si hubiese un comportamiento antijurídico. Entonces, en la aproximación al estudio, lo que hacemos es retirar toda la parte emotiva. Que si a otros lo subvencionan, que el sector de la automoción, que si no sé qué. Si no, vamos a centrarnos en nosotras y en argumentos jurídicos. Primero, que acrediten que esto es así. Segundo, qué consecuencias tiene. Y tercero, si es un comportamiento antijurídico o no. Pero voy a empezar por otra cosa. Voy a empezar, ¿por qué nos tienen que subvencionar? Vale. Las subvenciones están dentro de la actividad de fomento de la administración. La actividad de fomento desde Jordana de Pozas, que es un administrativista de principios del siglo XX. Este hablaba de la actividad de fomento, y es un concepto que se mantiene, como aquella actividad de la administración que se dedica a que la sociedad civil realice determinados proyectos o adopte determinados comportamientos sin necesidad de imponerlos y sin necesidad de crear servicios públicos. Las subvenciones se encuadran dentro de la actividad de fomento. Vale. Y vamos a hablar primero sobre una división de... Hay más, ¿eh? Esta es una de ellos. De los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Esto está en todas las constituciones europeas, ¿eh? No es exclusivo de la española, por si hay algún refractario a la Constitución española. Primero, los derechos de libertad son aquellos que protegen la esfera individual de las personas contra los abusos de poder. Por ejemplo, la integridad física, la integridad del domicilio, la privacidad, etc. Segundo, derechos de prestación, que es cuando ya se considera que el Estado tiene que proveer determinadas cosas, no solo para que los seres humanos no se vean afectados por abusos del poder, sino también que tiene que ser activa en la proporción de determinadas cosas básicas para la subsistencia de las personas. Por ejemplo, el agua potable, ¿no? Y luego están los derechos de participación, que son derechos de esfera pública, son derechos fundamentalmente de participación política, derechos políticos. ¿Y por qué os cuento esto? Vamos a ver, porque en la Constitución la cultura está reflejado en estos tres. Hay un derecho de libertad, derecho de prestación y derecho de participación. Derecho de libertad, el artículo 21b, que está dentro del núcleo duro de los derechos fundamentales, que es la libertad de producción y creación artística y literaria. Vale, artículo 21b. Artículo 44, que es un artículo un poco mal escrito. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y luego están los derechos de participación, que están los derechos de participación cultural en el artículo 9.2, que es un poco trasunto o trae el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tienen derecho a participar libremente de la vida cultural de la comunidad. ¿Vale?
Y tan importante como esto es la cláusula de cierre, que es el artículo 149.2, que dice que la cultura es deber y atribución esencial del Estado. Deber y atribución esencial del Estado. Vale. Vamos a combinar estas cuatro cosas: la cláusula de cierre y los derechos de libertad, prestación y participación. ¿Qué significa esto? Significa, para muchos autores, que en España funciona o está presente el estado de cultura, ¿no? Fijaos que este es el estado liberal, derecho de libertad, democrático de derecho, ¿no? Estas tres fases. Pero el artículo 149.2, que también está en otras constituciones europeas, introduce otro matiz. Y hay autores como Baker Caballería o Prieto de Pedro que dicen que aquí la Constitución tiene un mandato sobre el estado de cultura. Vale, el estado de cultura se asienta sobre tres principios. Primero, libertad, libertad de creación, libertad artística. Segundo, desarrollo, un poco como una parte diferente a la patrimonial, el patrimonio cultural, pues no, esta es la parte de desarrollo artístico. Y luego la autonomía, es decir, que la sociedad civil libremente, como dice el artículo 21b, produzca y cree arte en libertad. ¿Y qué es lo contrario de esto? Lo contrario de desarrollo y autonomía de la cultura. El dirigismo cultural. Ojo, que es diferente a la censura. Es diferente a la censura. Luego os pongo algunos ejemplos. Quiere decir esto que la cultura es un fin en sí mismo para los poderes públicos y que se concibe como motor del desarrollo humano y el libre desarrollo de la personalidad. Hay un artículo muy bonito en la Constitución que dice la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, el libre desarrollo de la personalidad son los fundamentos del orden político y de la paz social. El libre desarrollo de la personalidad. ¿Vale? ¿Y qué significa? En mi opinión, que la cultura no se da. Hay una frase de Mesnar que dice: la cultura no se da, ni mucho menos se ordena. ¿Vale? Es un fenómeno natural de la comunidad. Si queréis, entrad en el comentario de la Constitución española, el artículo 44, que aparece en la web del Congreso de los Diputados, que habla de que la cultura no es un fenómeno político, y añado, ni administrativo, sino un fenómeno natural de la comunidad. ¿Y cuál es la mejor manera de abordar los mandatos del Estado de Cultura? Spoiler, actividad de fomento. ¿Cuál es la misión de los poderes públicos con respecto a esto? Una de las consecuencias es evitar el dirigismo cultural. Y significa dejar la vida cultural, y cuando digo cultural siempre estoy hablando de vida artística, ¿vale? Asimismo, lo que equivale dejar a la sociedad. Y esta de aquí, lo veis desde ahí, el 3, es una frase de un catedrático de la Carlos III de Madrid, especialista en este tema, que dice que los poderes públicos, que es Baker Caballería, perdón, los poderes públicos no pueden administrar la cultura, sino que pueden proveer y organizar los medios humanos, materiales y financieros para que estas funciones se puedan producir. ¿Vale? Por eso es tan bonito y tan importante estar cerca de teatros como los vuestros, porque lleváis a cabo un mandato constitucional. Ya os hablé de la actividad de fomento, pero esto significa el paso de una doctrina que es imparable y que va a venir, que es el paso del Estado prestador al Estado garante. No se trata de que el Estado preste directamente servicios, sino de que ponga las condiciones, como decía Baker Caballería, organizar los medios materiales, humanos y financieros para que estas funciones se puedan producir. ¿Vale? Filtrar recursos para teatros como los vuestros, para que puedan
que puedan llevar a cabo estas actividades. Una subvención en realidad es una cosa muy simple. Son dos palabras: donación modal. Es una donación, es un dinero que la administración da a fondo perdido y sin contraprestación, porque si hubiera contraprestación sería un contrato. Pero el dinero no te cae del cielo a cambio de nada, sino que por medio de una subvención el beneficiario tiene que adoptar un comportamiento, ejecutar un proyecto o realizar una actividad, pero no para la administración. Tiene que hacerlo. Entonces te dan la subvención para que hagas esto. El beneficiario le dan un dinero para que haga esto. Vale. Pero ¿cómo tiene que ser esa actividad? Tiene que ser de interés general. Vale. Entonces, aquí quiero pararme, luego os enseñaré alguna cosilla. Que hay, supongo que lo habréis notado, que a veces se refiere a los subvencionados de forma un poco peyorativa, ¿no? Ahí están los subvencionados de la cultura. Pero vuestras actividades son de interés general. Ergo, vamos a recuperar, no sé si a recuperar o a tenerlo, el orgullo de estar subvencionados, porque lo que ponemos en marcha son actividades de interés general. Vale. Antes me refería a, uy, perdón. Antes me refería al dirigismo cultural. Vale. Os voy a poner algunos ejemplos que son un poco graciosos. Vale, ¿alguna pregunta hasta ahora? Los que estáis por ahí, los que estáis aquí. ¿Se me sigue? ¿Sí? Sí, sí. Vale. ¿Estáis en desacuerdo? ¿De acuerdo? Yo hay una cuestión, Carlos, que me Dime, gustaría dime, Jacob. preguntarte, porque cuando nos hacían las preguntas esas, las administraciones, las distintas administraciones, por los distintos niveles que tienen a nivel autonómico y a nivel estatal, son conscientes, en el caso del Ministerio de Cultura, son conscientes de esta extemporaneidad que sufrimos, de este desajuste. O sea, ser respuestas, ¿vale? Las conozco de primera mano, pero lo que es la propia administración, ¿son conscientes de esto y quieren remediarlo? ¿O Claro, la, no la pueden hacer nada? administración, la administración es un concepto abstracto. Supongo que la pregunta va dirigida a si las personas que tienen responsabilidades en esta materia son conscientes o no. Sí, gracias, sí, Hay que mejor. preguntárselo a cada cual. Pero cuando recibimos respuestas que Jacobo tú habrás recibido, displicentes o inadecuadas sobre, pero qué más, pero a ver, hay dos cosas. Bueno, estoy siendo grabado, así que tampoco quiero decir cosas demasiado inadecuadas. Pero hay una parte de falta de empatía, porque las consecuencias de la extemporaneidad son gravísimas. Gente que pierde decenas de miles de euros. Y ejemplos muy cercanos conocemos todas. Vale. Entonces, cuando explicas el problema, que está más que explicado y más que tal, cuando no hay respuesta, entiendo que no son conscientes de que esto es un problema real. Vale. Luego creo que seré un poquito más explícito. Vale. Simplemente un matiz a eso, o sea, si oficialmente ellos dicen y reconocen públicamente y en un consejo estatal que su idea es sacar las ayudas en diciembre del año anterior para Irían agilizarlo, tarde, ya irían tarde. ya irían tarde, pero reconocen que deberían sacarlo en diciembre y no en abril o en mayo, están reconociendo un error. Si no, no subsanarían y no dirían no. O sea, eso es lo que han reconocido oficialmente en el mes de noviembre, finales, que su idea es hacer no sé cómo lo llamaron, algo administrativo para poder sacar las ayudas en diciembre. Por lo tanto, sobre todo por la idea que te exponía y que tú expones, sí que hay un reconocimiento de que hay un error administrativo de temporalidad. Si no, ¿para qué se esfuerzan y Claro, lo dicen oficialmente que su idea es sacarlo en diciembre? Si no, no harían esa comunicación ni harían un intento de cambiar. No hay un claro. reconocimiento de un error. Sí, yo no conocía estas conversaciones, algo me ha llegado, pero, por ejemplo, hemos presentado un derecho de petición ante el INAEM
Y la respuesta, pues, fue que tomamos nota. Entonces, cuando hay respuesta pero no acción, pues yo no sé si se comprende bien el problema, porque es acuciante y muy serio. Decía, bueno, nos está ardiendo el pelo. Cuando te arde el pelo, lo que haces es echarte agua encima de la cabeza. No empiezas a pensar, bueno, pues para el año que viene ya empezaremos, ya tal. Esto por un lado. Y segundo, que esto no es responsabilidad del ministerio, o no exclusivamente, esto es responsabilidad de todas las administraciones que convocan subvenciones, porque luego lo veremos, el problema es generalizado y masivo, y con datos gravísimos y muy preocupantes. Vale. ¿He respondido, Jacobo? ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vale, venga. Una cosa para destensar. Hablábamos de dirigismo cultural, ¿no? Entonces vamos a poner algún ejemplo de cuando la programación artística se utiliza por parte de los poderes públicos para otros fines que no son puramente artísticos. Por ejemplo, a ver si encuentro esto. Es que va a ser un poco difícil. Vale. ¿Estáis viendo ahora? Ah, no, estos son artículos, ejemplos de dirigismo. Vale. Una de esta nuestra ciudad, a los que sois de Zaragoza os sonará, que es, hostia, no lo estáis viendo, ¿no? ¿Se ve? No, vale. A ver si No, consigo. no, no abre. Vale, no, esta, es que no sé. El cura DJ, el cura DJ, que estuvo recientemente aquí en Zaragoza y es una actividad que venía de un acuerdo de gobierno entre, bueno, una exigencia de Vox en su acuerdo de gobierno. Vale. Entonces, hizo este buen señor, hizo una charla sobre los valores religiosos el día anterior a su actuación en la Plaza del Pilar. Es este buen hombre que tenemos aquí. Y ese día estuvieron allí la alcaldesa de Zaragoza más la responsable del otro partido político. Y entonces el párroco portugués ha admitido que para esta jornada la inspiración es la Virgen del Pilar. Y la intención es que la música llegue a gente que no cree. Y nuestra querida alcaldesa dice que es un momento importante en la previa de las fiestas del Pilar porque Zaragoza apuesta por la vida, por la ilusión, por el cristianismo y por valores espirituales que se mantienen desde hace 2000 años. Dejo de compartir y os pongo otro, pero no irá en la misma dirección porque si no sería muy aburrido, ¿no? Dejadme que lo busque para proyectarlo mejor. Vale. Tengo mogollón, ¿eh? Vale. Mis ejemplos, lamentablemente, son, por razones obvias, de Galicia y de Aragón, que claro. No, os voy a poner otro que este es mucho más guay. Perdonad, ¿eh? Ay, no sé si hay algún gallego en la sala, pero si hay algún gallego sabrá lo importante que son las orquestas en Galicia. Entonces, el alcalde de Ourense puso a la fiesta, a la orquesta Panorama, que es la más gorda que hay, en la plaza, en una plaza allí de Ourense, que luego dijo que aquello fue como Woodstock. Entonces, este buen señor se subió a cantar con la Panorama. ¿Y qué cantó? En un acto organizado, como en la actuación de la orquesta, y que a la vez actúa el propio alcalde. Y cantó el himno gallego con los músicos. Vale. Otro. Bueno,
Hay muchos ejemplos, pero os quiero poner un último que es muy, muy gracioso y hay algo que quiero que veáis. Que es, supongo que todas sabemos quién es Nacho Duato, ¿no? Vale. Nacho Duato le hacen una entrevista en El País y entonces dice aquí que criticó a un partido político y dice, o te retractas o te cancelamos. Pues cancelamos. Entonces, aquí tiene otra frase que es buenísima, que dice que tenía que dejar la Compañía Nacional de Danza porque eclipsaba la compañía con mi nombre. En fin, lo que quieren ya lo han conseguido, un director sin carisma y tal. Hay quien dice, qué cabrón narcisista, y dice, yo no soy narcisista, soy guapo. Y esto es algo que tenemos que decir más. Yo no, yo no soy arrogante, yo soy guapo. Me hace gracia solo a mí esto. Vale. Bueno, y como estos, hay ejemplos de todos los partidos políticos. A Zetangana, que lo cancelan desde la izquierda por sus letras políticas, a la actual vicepresidenta, que entonces era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, que trajo a Banda Basotti, que tuvo unas protestas por Asociación de Víctimas del Terrorismo, y ella declaró que estaban, bueno, que no eran filoterroristas, que eran comunistas, y que entonces ya estaba bien la cosa, etcétera. Hay de todo tipo. Y esto era para ilustrar los peligros del dirigismo cultural y para fundamentar un poquito mejor lo que os pedía, que tengamos orgullo de estar subvencionados. Vale, vuelvo a compartir. Repito, me podéis parar cuando queráis. ¿Cuál es el problema? El problema es que ejecutamos los proyectos sin saber si nos van a dar o no la subvención. Vale. ¿Cómo afecta a las entidades que organizan proyectos artísticos? Pues que si no te ha salido la resolución, no sabes con cuánto cuentas. Y si tú tienes que ejecutar el proyecto antes, tienes que poner o el dinero de tu propia entidad o el tuyo propio, que esto es algo que, como sabéis, es muchísimo, bueno, muchísimo, es muy habitual. Vale. Y a lo mejor hay que acudir a líneas de crédito. Antes me lo decías tú, Ferran, era así. ¿Y cómo se garantizan los créditos? Pues con el patrimonio que tengas. ¿Y qué pasa con los intereses de los créditos? Pues que no son subvencionables, te los tienes que comer sí o sí. ¿Qué ocurre si se deniega la subvención o no llega a la cuantía esperada? Si tú tienes tu patrimonio, respondes con este patrimonio. Y si has pedido un crédito, el banco ejecuta el crédito y te pide la garantía. ¿Cómo se puede elaborar un proyecto con estos condicionantes? Pues de ninguna forma. La única manera es intentar acertar, ¿vale? Fiarte de lo que pasó en los años precedentes o en rumores que han pasado, pero fijaos lo que ocurrió a la Asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, que ellos querían llevar la revoltosa o agua, azucarillos y aguardiente a Las Palmas. ¿Y cómo afecta en general a los proyectos a los que se dirige? Pues que los gestores culturales, si no quieren meterse en un problema financiero destructivo, tienen que ser muy cautos. Es decir, medir mucho hasta dónde pueden arriesgar y hasta dónde no. Y un problema más grave todavía, que los criterios que deberían fundamentar el interés general de una subvención, como es altura artística del proyecto, la conexión con el público, la innovación artística, lo que fuera, todo esto se ve desplazado por otras cualidades como son el arrojo del gestor artístico que solicita la subvención o la temeridad a la hora de poner en marcha los proyectos, etcétera. ¿Es un fenómeno generalizado en España? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Para esto hicimos la investigación. Vale. Todo lo que dije es algo que sabemos todos, es una cosa muy obvia.
Solo lo digo para ponerle palabras a lo que todos sabemos y estar seguro. ¿Dije algo que no fuera cierto, algo indebido? Vale. Entonces lo que empezamos es midiendo los datos. Midiendo los datos. Son 4 datos fundamentalmente: convocatoria, resolución, inicio y finalización del periodo de ejecución. ¿Vale? Luego lo veremos sobre un gráfico. ¿Cuál es el planteamiento? Lo hicimos sobre subvenciones para organizar un festival de danza. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque el estudio lo financia Red a Cielo Abierto, así que, pues ya. Segundo, porque los festivales, al contrario de, o no tanto como programaciones regulares, tienen fechas rígidas en el calendario. Entonces, perdón, es muy difícil mover la actividad en función de si te sale o no una resolución. Vale, pero los datos que hemos encontrado son trasvasables de una a otra. Ahora estoy haciendo una investigación sobre subvenciones a gira y los datos es muy parecido. O sea, el planteamiento es muy, muy similar. Escogemos una subvención por comunidad autónoma y una de Administración General del Estado. No metimos ni diputaciones provinciales ni ayuntamientos, entidades locales. ¿Por qué? Primero, porque sería una locura por el volumen. Y segundo, porque hay un desequilibrio, hay diputaciones que tienen mucho peso, por ejemplo, las diputaciones vascas, otras que tienen más fuerza la comarca, y en otras, como las insulares, el cabildo, los consejos insulares, tienen competencias amplias. Así que no podíamos cruzar los datos con suficiente precisión, así que nos quedamos comunidades autónomas, Administración General del Estado. Si hubiera convocatorias separadas para entidades con o sin ánimo de lucro, se eligen las destinadas a sin ánimo de lucro, por una razón principalmente, y solo una, porque en realidad es lo mismo, es porque los datos sean homogéneos, para poder compararlos sin que haya diferencias. Y el periodo histórico es entre 2021-23 y hay adendas del 24 y del 25. En el 25 aún hay una que todavía no ha resuelto. Estamos a 24 de diciembre. ¿Por qué no vamos más atrás? Porque recordad que fue el confinamiento, la pandemia, y ahí los datos se distorsionan. Y después por una dificultad práctica, porque es muy, muy difícil acceder a datos, sobre todo en las resoluciones. De las convocatorias no, pero de las resoluciones sí. Entonces es una locura. Y esto lo hice yo solo, así que pues en algún momento hay que parar. Vale. Estos son los parámetros de análisis, que luego volveré a ellos, y hay otros parámetros relevantes que no son objeto de análisis porque aquí estamos para hablar de extemporaneidad, pero por ejemplo, ¿cuánto se tarda en resolver? O las cuantías, la calidad técnica de las convocatorias, cuánto tardan en pagar, etcétera, etcétera. Son datos que sí son relevantes, pero que no pueden ser objeto de análisis. Vale. Criterios de recopilación. Bueno, solo hay una cosa que quiero que... Dos cosas. Primero, que no he considerado correcciones de errores ni ampliaciones de crédito por una razón, para que los datos no sean cuestionables. Consideramos el primero, es decir, la versión más benévola para la administración. ¿Deberíamos considerarlo? Sí. ¿Lo hemos considerado? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si hubiera concesiones de las diferentes fechas, la primera en el calendario, por la misma razón. Y luego ponemos estos datos en relación con fechas de festivales, con casos reales. Vale. Y estos son los 4 parámetros de análisis, que es súper, súper simple. Vale. Son 3. O sea, la buena práctica, ¿qué es? Que tú cuentes con tu presupuesto antes de empezar, ¿no? Antes de empezar la actividad. Si no cuentas con el presupuesto, para que esto suceda con certeza para todos los proyectos que solicitan una subvención, la resolución tendría que llegar antes del inicio del periodo de ejecución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vale.
Pero también hay otros dos cruces que podemos analizar. Uno, si la resolución tiene que venir antes del inicio del periodo de ejecución, imaginaos la convocatoria. Convocatoria tendría que venir lo que decía Jacobo. Están pensando en convocar en diciembre. Vale, pues si el periodo de ejecución empieza en enero, ya vamos tarde, porque la resolución va a llegar después del inicio del periodo de ejecución. ¿Vale? Entonces, el primero de los cruces es convocatoria, inicio del periodo de ejecución. Segundo, resolución, inicio del periodo de ejecución. La buena práctica es que sea antes. Y fijaos en esta flecha que cuanto más se acerque a la finalización del periodo de ejecución, peor será la práctica, ¿no? E imaginaos los casos en los que la resolución llega después de haber finalizado el periodo de ejecución. Que esto sucede. Y no digo a menudo, pero con cierta frecuencia. Vale. Vamos a ver los datos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale. Comparto el estudio, ¿vale? Vale, esto creo que lo tenéis todos, que es el estudio de extemporaneidad. Vale, hasta aquí estaba la metodología y aquí empezamos a hablar publicación y resolución de las convocatorias de todas las comunidades autónomas y del INAEM. Vale. Publicación y resolución de las convocatorias del 22. Publicación y resolución del 23. Y aquí están el inicio y finalización del periodo de ejecución. Vale, no siempre es el año natural, como sucede en Andalucía o en el INAEM, por ejemplo. Por ejemplo, en Aragón, el periodo de ejecución empieza el 11 de diciembre en 2021. Luego lo adelantan aún más a noviembre. Y termina el 13 de noviembre de 2021. ¿Para qué? Para cerrar con tiempo el año contable, su año contable, porque el nuestro no importa. Perdona una cosa, claro, pues, por ejemplo, este año que nos han cambiado. Ellos tenían su fecha para que tú ibas a justificar, que era el 18 de noviembre, el usuario de DGA. Alguien está entrando por ahí en sonido. Sí, sí. Lo ¿Te que- quieres acercar y así te No, oyen todos? Pero que incluso a veces te retrasan la fecha de justificación Sí. cuando ellos, por algún motivo muy pequeñito, no han hecho un papelito. Pero porque la resolución definitiva de la subvención tiene luego que hacer una especie de fiscalización de la resolución definitiva. Y como desde que hicieron la resolución definitiva hasta esa fiscalización, que no sé muy bien cómo consiste, no les dio tiempo, en X mes y medio, pues te retrasan la fecha de justificación, con lo cual tú vas con el puro pito para llegar al 18 y de repente, porque les falta no sé qué fiscalización, ellos te lo pasan al 5. Vale, que no pasa nada, te lo están retrasando, pero pues que a lo mejor le has hecho correr mucho más. Sí, No has sin cumplido. necesidad Si no has ninguna. cumplido, no pasa nada. Si yo te justifico en vez del 5 o el 6, ya no me entra. Vale. Entonces, que también a veces. Sí, sí, sí. José Manuel, por si no habéis oído, nos comentaba sobre otro incumplimiento de la administración que consiste en la justificación, que cuando la fiscalización de la subvención se retrasa, me decías en la Diputación, en DGA, en el Gobierno de Aragón, en audiovisual retrasan el plazo de justificación porque a la administración no le dio tiempo, por la razón que fuera, a fiscalizar la subvención a tiempo. Entonces, el beneficiario fue deprisa y corriendo, justificando y tal, cumpliendo unos plazos que luego se modifican a propia conveniencia. ¿Vale? Era esto, ¿no? Sí, estamos hablando de resolución, de Sí. definición. Ujú. Vale, pues estos son los periodos de ejecución. Y aquí empieza el mambo. Vale. Voy a compartir lo que tenía antes. Voy a compartir que era... Ay, coño, perdón. A ver. Vale, dejo de compartir esto y comparto lo otro.
que era esto. Es para refrescar de qué vamos a hablar ahora. Primero vamos a hablar de convocatoria, inicio del periodo de ejecución. Segundo, resolución, inicio del periodo de ejecución, que tendría que ser antes. Y luego la resolución, finalización del periodo de ejecución, que tendría que ser muchísimo antes. Vale. Entonces ahora vuelvo a compartir el estudio y vamos a ver los datos reales. Repito, yo no me invento nada en este sentido. Son datos reales extraídos de los boletines oficiales y de las resoluciones de cada comunidad autónoma. Vale. Esto es el primero. Convocatoria, inicio del periodo de ejecución. Veis aquí que solo hay una comunidad autónoma que convocó antes, que es La Rioja. Todas las demás convocaron después. Y La Rioja en 2024 y 2025 también empezó a convocar después. Estas son las medias de publicación de la convocatoria en relación con el inicio del periodo de ejecución. ¿Vale? Fijaos, si tenéis curiosidad por ver alguna, tenéis el estudio allí al lado seguro, y si no me preguntáis y me paro y tal. Por ejemplo, Jacobo, ya que estás ahí, Comunidad Valenciana, 174 días después. Estrella, Asturias, 179 días después. Esta nuestra comunidad, 213 días después, etcétera. Vale. Este es el parámetro más relevante, que es número de días transcurridos entre la resolución y la fecha de inicio del periodo de ejecución. Acordaos que lo deseable sería que la resolución llegue antes del inicio del periodo de ejecución. Y estos son los datos. Andalucía, 301 días después, 319, 219. Asturias, no, primero Aragón, que va por orden. 311 días después, 402 días después, 270 días después. Asturias, 395 días después, 354, 238. Comunidad Valenciana, 314, 376, es decir, más de un año, 327, etcétera. Fijaos, en 2023, que fue el año fatídico este de Amigos Caneros de la Zarzuela, 677 días después. Fijaos en Baleares, 464, 449, 464. O País Vasco, 334, 390, 360. Y estas son las medias. Fijaos qué cantidad pasa de los 300 días de retraso. Vale. Por supuestísimo, en toda la serie histórica, hasta 2025, no hubo ninguna comunidad autónoma que resolviese antes del inicio del periodo de ejecución. Ninguna, ni la Administración General del Estado, ninguna. Y a partir de 2023, ninguna, creo recordar, si no recuerdo mal, convocó antes del inicio del periodo de ejecución. Vale. Y esto es lo que os decía. Vamos a ver si hay alguna que resuelve después de haber terminado el periodo de ejecución, porque este ya es el desastre máximo. Cuando ya todo el mundo, o sea, todos los solicitantes o ningún solicitante, por ser más propio, sabe con lo que cuenta antes de haber ejecutado su proyecto. Pues hay 8, por ejemplo, Baleares todos los años, esta nuestra comunidad un año, Asturias un año, y cuando resuelve 10 días antes, que tampoco te resuelve mucho. Comunidad Valenciana, 7 días después, 50 días antes, 37 días antes. Es decir, los que tenéis un festival o lleváis un proyecto artístico, bien sabéis que en 37 días no da tiempo a contarlo ni 50. Vale. ¿Cuáles son los datos relevantes? Los datos relevantes es que 8 casos en la serie histórica, la resolución llegó después de haber finalizado el periodo de ejecución. Es decir, un 16,67 del total.
y 5 comunidades autónomas en algún año de la serie histórica resolvieron después de haber finalizado el periodo de ejecución, que son el 37,5%. Estos son los datos del INAEM, que más o menos son parecidos a las medias, los voy a pasar muy rápido. Y esto es algo bien interesante porque pone en relación lo que os decía con supuestos reales, que son festivales artísticos, que tienen una fecha determinada, estas son las fechas, esta es la fecha en la que su comunidad autónoma hizo la convocatoria y esta es la fecha en la que hizo su resolución, o no, dictó la resolución, ¿vale? Entonces en el año 2023, bla, 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 vale. En el año 2021, la resolución le llegó antes de haber ejecutado el proyecto a 4, que son entre 1 y 28 días antes. En el año 2022 ya hay menos, hay 3, entre 11 y 39 días antes. En el 2023, solo 4, estos 4, entre 7 y 35 días antes. Eso, repito, los que organizáis proyectos de este estilo, bien sabéis que son tiempos insuficientes para esto. Y esto es en relación con la subvención del INAEM. Acordaos que un festival o una programación escénica, lo que sea, lo que decía Jacobo antes, tiene la versión del INAEM y tiene la posibilidad de solicitar a su comunidad autónoma. En el año 2021, ningún festival, ninguna entidad tuvo la resolución de la subvención antes de su ejecución. En el 2022 hubo 4, entre 6 y 47 días. Y en el año 2023, un poquito más, son 6. ¿Vale? Un poquito más este de Baleares, que justo fue el mismo día del festival, de comienzo del festival. Entonces son 6 los que tuvieron la resolución antes del INAEM. Y ahora viene algo bien curioso, que es cuántas entidades tuvieron las 2 resoluciones antes de ejecutar su proyecto. ¿Cuántas creéis? Ninguna. Ninguna. En toda la serie histórica, ninguna. Bueno, hay una que sí. Este año, un festival canario que se llama Traslación tuvo, este año 2025, tuvo la de su comunidad autónoma un poquito antes y la del INAEM 11 días antes de haberse celebrado el festival. Excepto ese caso, ningún festival tuvo, ninguna entidad tuvo las 2 resoluciones. Y hay 42 entidades que celebraron su festival sin tener ninguna de las 2. Ni una de las 2, que son el 67,67% local, 666, etcétera. Vale. Luego están los datos que ya no os lo comparto porque son datos muy parecidos. Dejo de compartir. Vale. Es muy parecido. Pero esto es la parte, lo que os decía, el estudio de contexto. Cuando constatamos si esta práctica es real o no y cuál es su dimensión y cuáles son las consecuencias para los solicitantes. Vale. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Vamos bien. ¿Alguien tiene ganas de llorar? Yo, bueno, de llorar no, perdón. Tengo otra pregunta, disculpa. Porque, o sea, la tenía hace rato en cuanto has dicho el periodo de ejecución. Porque como estoy utilizando el concepto tuyo en las modificaciones que estoy presentando al Ministerio de Cultura de alguna actividad, ahora es exponerte una cosa y creo que más tarde también como suma posible a ese análisis que estás haciendo, que es el periodo de ejecución en este trabajo que has hecho, evidentemente nos estás diciendo que son los festivales, pero en nuestra asociación que somos salas, que nuestra actividad empieza el 1 de enero y llega hasta el 31 de diciembre, es más agresivo aún,
porque un festival a lo mejor hay festivales que empiezan en octubre o en noviembre, que No, pueden es tener... exactamente, perdona, Jacobo, es exactamente igual. El rollo es que la subvención, perdón, el Sí, rollo, el asunto es que una subvención establece un periodo desde el cual y hasta cuándo tú puedes realizar la actividad subvencionable. vale, vale. Independientemente de que tu año contable sea el año natural o lo que fuera. Hay casos bastante abundantes que empieza el periodo de ejecución en noviembre del año precedente. Por lo Vale. tanto, tu actividad teatral, tú puedes justificar gastos desde noviembre del año Vale, precedente. estás cogiendo casi como si fuera un año natural. O sea, Danza Valencia, por ejemplo, que es, aunque es público, cojo Bucles, que no es Bueno, público, que también coge empieza bucles. en octubre. Su periodo de ejecución, tú lo estás basando en que puede ser todo el año natural. No, es el periodo de ejecución, a lo mejor no me expliqué bien. Es el periodo de ejecución de la convocatoria, de la Vale, de la convocatoria, convocatoria, no del, no del propio festival. proyecto, de Perfecto, la pues entonces convocatoria. se asemeja a nosotros. Perfecto, es Sí, comparable perfectamente. muy Vale, parecido. vale. Sí, sí, Ok. sí. Vale, y la otra cuestión que te decía, el que como hay una posibilidad de, o sea, cuando las administraciones se dan cuenta, por eso te decía antes, se dan cuenta de que hay un error Mm. temporal, de cuando sacan las ayudas y cuando ejecutamos nosotros los proyectos, como está reconociendo claramente aquí, una posibilidad de subsanar eso, que puede ser la modificación que podemos presentar, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, en el INAEM, una modificación a nuestros proyectos que es se puede presentar hasta el 31 de diciembre, aunque tengas que justificar hasta tanto de marzo, 3 meses después, más o menos, que en ese, como no pueden solucionar, todavía no pueden solucionar el sacar la convocatoria cuando se debe sacar, que debería ser octubre, noviembre del año anterior, como me imagino que tendrás en tus propias conclusiones, si en esa modificación, ese dispositivo, que es la modificación del proyecto, ahí ya tenemos una resolución definitiva, ya sabemos qué dinero tenemos y ya hemos ejecutado, podríamos presentar una modificación atendiendo a la realidad de verdad y la aceptaran, pues ahí sí que podría corregirse un poco el error de la extemporaneidad de la propia ayuda. No sé si conoces ese dispositivo que es la modificación. Bueno, no es Sí, eh, claro, lo un hecho que conozco. tenemos a Lo que pasa presentarla y es que luego, claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, la Ley General de Subvenciones, cuando piensa en modificaciones de proyecto, piensa en modificación de un no proyecto sustancial. para el cual la proposición es importante, estás pidiendo una subvención. Entonces, un ejemplo real. Yo solicito la subvención para mi teatro para una actividad que voy a ejecutar en junio. Sí. ¿Vale? Sale la resolución en enero. Entonces, como me han dado menos dinero del que yo pedía, yo lo que presento es una modificación de proyecto para que se ajuste a la realidad. Porque Correcto. yo le digo, mire usted, administración, yo no tengo suficiente dinero para llevar a cabo el proyecto tal y como lo solicité, porque no tengo financiación suficiente. ¿Vale? Entonces se solicita la modificación de proyecto que tras una evaluación puede ser aprobada o no. Pero en todo caso hay margen de reacción. ¿Qué sucede cuando la resolución para mi proyecto en junio sale en octubre? Que ya he ejecutado el proyecto. Correcto, sí. Entonces, ¿me dan menos dinero? ¿Pido la modificación? Pues buena suerte, porque tú Ya. has presentado, claro, este es un problema gravísimo, porque tú has presentado una subvención, te has presentado para una subvención un proyecto que ya has hecho, que ya has realizado. Sí. ¿Cómo puedes modificar ese proyecto? Pues no puedes, porque ya lo No tienes. puedes. El problema siempre está ahí. Tienes razón. El problema siempre Exacto. está. Hay maneras Entonces, de suavizarlo, pero el problema siempre está ahí. hay Claro. un, por ejemplo, en la convocatoria del INAEM tiene unos márgenes porcentuales de modificación, de justificación, tal, que son el 5%, el 15%, va con unas escalas. Pero esto puede ser aceptado o no, Puede ser afectado, no ¿no? por ahí. Sí, sí. Y segundo, que si tú no justificas correctamente un proyecto que ya has realizado, porque sencillamente no conoces cuál es tu presupuesto, pues te quedas colgado de la brocha.
Esto es lo que hay. Por lo tanto, esta situación, Jacobo, que muy bien planteas, es una de las claves del asunto. Si tengo la resolución antes de ejecutar mi proyecto, yo puedo pedir una modificación y ejecutar un proyecto parcialmente diferente. Si la resolución me llega después, la modificación ya no tiene gran sentido porque el proyecto ya lo ejecuté. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy Sí, explicando? sí, sí. Muy bien. Tenía una pregunta, Carlos, en relación a esto. ¿Puedo hablar? Pues todo, sí, sí, estaba. Sí, Sí, sí. es que precisamente, o sea, a mí me viene a la cabeza precisamente una subvención. Lo que es una subvención tendría que ser para un proyecto que no esté realizado, no que esté realizado. Claro. Eso no es raro, Esto es, porque esto es rarísimo. Pero luego no, lo no se veremos. ajusta. Ah, Si vale, vale, queréis seguir vale, conmigo, justo esto os voy a explicar. Justo vale, esto. vale, Veas. perfecto. Pero bueno, también os pregunto, ¿cómo vais? Si sigo o no sigo. Sí, 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 bien. Pero Haciéndonos necesito. las preguntas de siempre. Pero es que de lo que se hablan, vais a ser de festivales o programaciones, a mi caso que es el audiovisual. Creo que Bueno, hay ciertas diferencias, pero sí, en sustancia es lo mismo. sí, José Manuel nos plantea que hay diferencias entre el audiovisual y los festivales y tal. Hay diferencias, pero entiendo, José Manuel, que son de matiz. digamos que ese festival ya se ha realizado en marzo, como tienes toda la Claro, verdad, ya que nosotros podemos llegar hasta el final. Y lo exacto. que nos permite el periodo de ejecución es justificar todos estos gastos. Si yo me iba a localizar en diciembre del año anterior, lo puedo meter como gasto. Claro, pero Ya, si no te si no me conceden da la subvención, no. te lo comes. Claro. Y los viajes que has pagado para ir a tal, te lo comes. O sea, en ese sentido es lo mismo. Pero, sí, Y luego si te resuelven con 2 meses y tú tienes que hacer una película, en 2 meses no se hace una película. claro, Mm. Vale, lo que sí os pido, por favor, un descansico, que hay una cosa que tengo que hacer y vuelvo ahora. Vale, ¿es posible? Sí, venga. Sí, 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 podemos, por lo menos. adelante. Vale, perfecto. Pues dejadme que borre algunas cosillas y vamos a comentar justo lo que dice Estrella. Vale, os voy a... Vuelvo a compartir pantalla, pero esto va a ser solo para que veáis el planteamiento general, porque luego mirar para un PowerPoint es una cosa muy ingrata. Entonces vamos a mirar a los seres humanos. Venga, nos quedamos aquí, ya visteis los datos son los que son. Repito, no estamos inventando nada, esta es la realidad, sin emotividad, sin tal. Y también quitando emotividad, vamos a hacer un análisis jurídico. Es decir, si es una práctica antijurídica o no la extemporaneidad. Es parcial, antijuridicidad es parcialmente diferente a la ilegalidad. Vale, pero son disquisiciones que a lo mejor ahora no tiene mucho sentido explicar. Vale, entonces vamos a partir del artículo del conflicto. Vale, que es el artículo 21b de la Ley General de Subvenciones, que dice, una subvención es una donación, o sea, una aportación dineraria en la que la entrega esté sujeto al cumplimiento de un objetivo. Lo estáis leyendo, ¿no? La adopción de un comportamiento singular, una actividad ya realizados o por desarrollar, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Esto de aquí, las obligaciones materiales y formales es lo que se llama el requisito de afectación. ¿Por qué te han dado el dinero? No te ha caído del cielo, te lo dan por algo. Vale. Ya realizados o por desarrollar, o sea, ya realizados, que son 13 letras, 13 caracteres, perdón. Tal.
y esta es la madre del cordero. Este es el rollo. O sea, la Ley General de Subvenciones está amparando la práctica de la extemporaneidad. O sea, todo esto que se hace, todo este rollo que os metí, es una práctica perfectamente jurídica. Vale, pues vamos a no ir tan rápido. Vamos a no ir tan rápido. ¿Por qué? Porque el análisis no puede parar ahí, con ya realizados o por desarrollar, pero vamos a ver sobre qué argumentos jurídicos podemos sostener que esta práctica no se ajusta al ordenamiento jurídico español. ¿Y cómo lo hacemos? Con estos puntos de análisis, la interpretación dogmática de la Ley General de Subvenciones. Dogmática quiere, bueno, a ver, no es exactamente esto, pero es como la doctrina académica, la ciencia del derecho, todo muy entrecomillado. Si me estáis grabando, los que me veis, no es exactamente esto. Vale, pero para entendernos, la ciencia del derecho. Muy bien, ¿no? Pues bueno, así. El examen de las decisiones discrecionales. Segunda, la vulneración de los principios generales del derecho y el derecho o principio o concepto que recoge el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el concepto del derecho a una buena administración. Vale, entonces voy a dejar de compartir y os lo voy a explicar todo a viva voz. Esto es, por decirlo así, lo más denso de la presentación. Así que os pido así como un poquito de paciencia y atención. Voy a intentar, esto, lo que os decía al principio, que todo esto está en la investigación, en el informe, pero necesita ser ablandado un poco para que se comprenda mejor. Vale. Empezamos por la interpretación, acordaos, de la Ley General de Subvenciones a nivel dogmático. Vale. Y teniendo en cuenta que la Ley General de Subvenciones se aplica a tres negocios diferentes, tres negocios jurídicos diferentes, que tienen en común una cosa, el traspaso dinerario de la administración, es decir, esta donación de la administración. Entonces, hay tres figuras que están reguladas por la Ley General de Subvenciones. La primera es la subvención, que se refieren a lo que decía Estrella, una actividad, un proyecto o un comportamiento que ha de ser realizado en el futuro. Vale. Esto no me lo invento yo, ¿eh? Esto lo dice una gloria del derecho administrativo de Zaragoza, que se llama un catedrático, que se llama Fernández Farreres, que es el mayor especialista de España con diferencia sobre subvenciones. Y dice que no es por haber hecho algo, una subvención, es para hacer algo. Esto lo dice la doctrina académica. Vale. Si podéis, por favor, acudid a un artículo de la Revista Española de Derecho Administrativo que escribí yo, que habla de la extemporaneidad como patología jurídica. Vale. Y si está publicado en la Reda, es que tiene suficiente sustento teórico. Vale, el primero, subvenciones, se refieren a una actividad, proyecto, comportamiento para realizar en el futuro. Y a esto también se refiere el Tribunal Constitucional. La sentencia está por el informe también. Segundo negocio jurídico, los premios. Los premios están regulados, los premios de contenido económico a solicitud del beneficiario o del premiado están regulados por la Ley General de Subvenciones. Y tienen como referencia una actividad, un comportamiento o un proyecto ya realizado. Un concurso literario. Yo me presento a ese concurso, presento la obra que ya realicé y la administración, en clave de enaltecimiento público y para que más personas hagan esto, escriban libros o tal, pues me dan un premio con dotación económica. Y la tercera son las ayudas. Se refieren
una situación o circunstancia y no a actividades, proyectos o comportamientos que hayan acontecido en el pasado. ¿Vale? ¿Qué es esto de ayuda? Una ayuda es, también hay numerosa doctrina académica que habla de esto. Una ayuda se dedica a paliar situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, una ayuda social, o de menoscabo económico o de pérdida. Por ejemplo, el volcán de La Palma. Yo tengo una explotación agraria en la ladera del volcán de La Palma y la lava me la lleva por delante. Entonces pierdo mi sustento, mi modo de vida y yo no sé cómo voy a sobrevivir porque la casa también... pues entonces la administración concede una ayuda a quien esté en una situación o circunstancia, no tiene que presentar un proyecto ni hacer nada. Entonces le conceden esta cantidad económica para paliar esta situación de vulnerabilidad o necesidad. ¿Vale? Subvenciones, premios y ayudas. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la doctrina, no me lo invento yo. Entonces, esto lo vamos a relacionar con la carga modal. Acordaos que una subvención nos la dan para que hagamos algo. Si nos dan la resolución, si nos dan la subvención después de haber realizado la actividad, no nos la dan para hacer algo, sino por haberlo hecho. Y por haberlo hecho, se quiebra la carga modal. Es decir, esto que decía la Ley General de Subvenciones en el artículo que hay que cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido en la convocatoria. Pero yo cuando ejecuté mi proyecto no sabía cuáles eran esas obligaciones. O sea que viene a ser que coincidan, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Y hay quien puede decir, vale, pues no es una subvención, pero es un premio. Pues tampoco, porque el premio normalmente hay que acreditarlo, normalmente no, pero bueno, sí, hay que normalmente hay que acreditarlo, pero siempre hay que alegarlo cuando haces la solicitud. Decir, yo he hecho esta actividad, merezco el premio que se ha convocado por ello, ¿no? ¿Me seguís? Sí, vale. Y hay otra cosa más. ¿Alguien tiene abierta la Ley General de Subvenciones? ¿Alguien puede abrirla? ¿Alguien puede abrirla aquí, allá? Ley General de Eh, Subvenciones. No, no quiero, perdón, Carlos, no quiero sacarte del tema, pero esto es lo Vale. que yo había comentado en su momento con lo que tenemos abierto con el IGAE como red, Sí. en la que la resolución creo que salió el 12 de diciembre de las ayudas del 20, cuando Mm, nosotros ya teníamos el proyecto totalmente ejecutado. mm, Y para mí la extemporaneidad me parecía como uno de los argumentos, que no mm, se puede ajustar algo al proyecto exactamente cuando tú ya lo tienes que haber realizado antes, que además estamos hablando de un circuito donde se exhiben ciento y muchos espectáculos y que no mm. se puede improvisar a partir del 12, creo, por hablar del 12 de diciembre, pero claro, yo no sé, bueno, ahora estamos pendientes ya de que salga el juicio y demás, si legalmente esto que tú sí que me comentaste que no tiene ninguna vía de introducirlo. No, bien. El caso tampoco quiero hablar de él en público porque lo conozco por otra vía, pero hay dos cosas. Hay, primero, la sanción, que es lo que estáis sufriendo ahora, y segundo, la devolución de la cantidad. ¿Cuál es el problema? Que la ley dice lo que dice y dice ya realizados, por lo tanto, ya no miran más. Ya no miran. Vale. Ujú. Entonces, Vale. el Tribunal Constitucional puede decir misa. La doctrina académica puede ser unánime, que lo es en este tema. Pero como no se puede establecer el control jurisdiccional, porque habría que recurrir la convocatoria o habría... Bueno, esto lo hablé hace tiempo, es muy difícil. Por lo tanto, alegar la Ya. extemporaneidad en sede jurisdiccional es extremadamente complicado. Extremadamente complicado.
Por eso estábamos con vías alternativas para esto. Vuestro caso sí Ujú. es paradigmático, sí se puede, porque entiendo yo, con toda modestia y tal, que está causado directamente por la extemporaneidad, por lo que dices tú, Estrella. Habéis ejecutado habéis El ejecutado proyecto entero. el proyecto entero, la resolución sale a 14 de diciembre, tú me contarás qué margen es que es una cosa ya no de racionalidad jurídica, es de racionalidad elemental. No puedes adaptar tu comportamiento a la resolución porque ya lo has hecho. Entonces, ¿qué se Ujú. podría alegar? Desde luego que sí, desde luego. Ya. Que sea Bueno, argumento ahora ya están. único, que sea Ujú, argumento único para rebatir el tal, esto es más complicado de determinar. Y para ello, ujú, repito, yo conozco el caso, pero bueno, estoy hablando en términos más abstractos, ujú, porque ujú, bueno, hay compañeros ahí con esto. ujú. Vale. Perdona, Carlos, no sé si es Bueno, gracias. en este momento. Está preguntando José La Manuel. pregunta es, lo ideal pues sería que el periodo de ejecución iniciara el mismo día de la resolución definitiva que te concede la ayuda, Incluso antes. eso antes, pero entonces ya podrías estar haciendo algo antes. Es decir, si, por ejemplo, yo te voy al audiovisual, en las subvenciones de 2026, el periodo de inicio de la actividad será noviembre del 25. Mm, Con lo cual yo digo, yo voy a tirar, voy a hacer un proyecto. Hago un documental porque solo lo puedo grabar en diciembre del 25, pero vale, espero tener ayuda en el 26. Yo lo grabo, ya me lo he grabado, tengo tiempo, me pongo a editarlo, lo acabo. Llegan las subvenciones en abril y yo lo presento porque el periodo de ejecución se inicia, pero mm, ya lo tengo hecho. claro. Entonces, Pero ¿no sería mucho más guay que te dieran la subvención antes de empezar a porque, rodar? claro, pues te digo, entonces lo ideal sería que el periodo de inicio de la actividad fuera la misma de cuando tú ya tienes la resolución definitiva que Claro, tienes la subvención. ¿Eso es lo que se va buscando para evitar la extemporaneidad o no? No lo sé. claro. Porque si no, Evitar en mi esto, caso puede ocurrir eso, que yo tenga ya el documental hecho y vale, lo tengo hecho, pero busco una subvención porque el periodo de inicio de la actividad es un año antes de que salga esa resolución. Si vale, no me dan, me lo pongo. Pero sí me estoy claro. explicando. Sí, sí. Vale. Pero hay dos cosas. Una, eh, a ver, planteaba, para los que estáis ahí, planteaba José Manuel una pregunta relacionada con el audiovisual. Por subvencionar las cosas se acaban. Hay dos cosas. Primera, de lo que se trata, lo racional, es que tengas tu presupuesto antes de empezar la actividad, ¿no? Que sepas con cuánto de... En audiovisual es así. Tú sabes, haces un presupuesto y cuentas con esta financiación y contratas a los técnicos, actores, no sé qué tal, tal. Pero segundo, y más importante todavía, en una subvención no se puede justificar más del 100% del coste de la actividad. Y esto es determinante. No puedes justificar beneficios, no puedes justificar intereses de créditos bancarios. Por lo tanto, tú tienes que hacer, si quieres ser beneficiario de una subvención, tienes que solicitarla por un dinero del que careces dentro del presupuesto. ¿Qué ocurre si no te lo dan? Te lo comes. Esta es la gran diferencia. Si tú pudieras justificar, por ejemplo, un premio, dices, bueno, pues damos premios a los que hayan hecho algún documental en el año 2025. Tú ya has hecho tu presupuesto, tienes tus gastos, pumba, lo presentas. Y de aquella sí, puedes superar el 100% del coste de la actividad, porque es un premio, no una subvención. Yo creo que el no subvencionar algo que ya está acabado, en nuestro caso, puede tener mucho que ver con que coincida la fecha de inicio de la actividad con la fecha en la que tú tienes la resolución definitiva de la subvención. Claro, pero es planificación. Pero la pregunta es, ¿tú crees que tendría que sí, que eso evitaría la temporalidad, que siempre se fuera con todo ese adelanto, que no se pudiera justificar el inicio de la actividad antes de que tienes la resolución? Claro, Esto es lo que se buscaría. tendrías que tener la resolución antes de empezar a ejecutar Todo que tu no sea proyecto. eso ya es una Claro, irregularidad. por Y supuesto, puede dar hecho a que se financien cosas ya acabadas. por supuesto. Sí, sí. Vale. Perdón, ¿alguna pregunta a este respecto sobre la visión dogmática
Os voy a poner un cuadrico. Bueno, vamos muy mal de tiempo, creo, ¿no? Os voy a poner un cuadro que es este aquí. Lo estáis viendo, ¿no? Si se trata de una actividad, proyecto, comportamiento por desarrollar, es una subvención. Si se trata de una actividad, proyecto, comportamiento ya realizado, es un premio. Si no es nada de esto, si es una situación o circunstancia que ya ha ocurrido, es una ayuda. ¿Qué sucede? Para que luego nos digan que si tal, que cual, que si... Vale. Lo que ocurre es que esto es lo que dice la doctrina académica, ¿de acuerdo? Y cómo se puede interpretar la ley de acuerdo con lo que dice la doctrina y el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el INAEM, como sabéis, le llama ayudas a lo que convoca, ¿de acuerdo? Pero una ayuda, y en esto está de acuerdo el mismísimo Tribunal Constitucional, una ayuda no es una actividad de fomento, porque tú no tienes que adoptar un comportamiento, no tienes que hacer nada, sencillamente estar en una circunstancia, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice la doctrina. Y como vamos mal de tiempo, me parece, me advierten por aquí que vale ya, y me voy a referir a una última cosa, ¿vale? Y luego, si queréis, yo quedo a vuestra disposición, hoy por la tarde, lo que queráis, ¿vale? Pero quiero que veamos la vulneración de los principios generales del derecho, que son como la estructura, el armazón que tiene el ordenamiento jurídico para darle coherencia, ¿vale? Hay varios principios generales del derecho. El primero de ellos, que conviene resaltar, es el de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es la certeza de derecho, es decir, que tú puedas adaptar lo que haces a las posibilidades objetivas que te ofrece el derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué exige la seguridad jurídica? Exige que el derecho sea cognoscible, que sea... espera, que os lo voy a proyectar mejor porque estaba con otro rollo. Cognoscible, calculable y confiable. Son estas tres cositas de aquí. ¿Qué quiere decir cognoscible? Que tú sepas lo que hay jurídicamente. Si no te sale la convocatoria y tú ejecutas tu proyecto, es que no puedes. El derecho deja de ser cognoscible. Y el derecho deja de ser calculable, porque tú no puedes orientar tu comportamiento cara al futuro, ¿no? Es decir, si yo pido esta subvención, soy beneficiario de la misma, cara al futuro podré ejecutar un proyecto subvencionado. Pues no, porque aquí no conoces el derecho, por lo tanto, deja de ser calculable. ¿De acuerdo? Y hay otros dos principios de los cuales os quiero hablar porque tienen mucha relación con la realidad de lo que hacemos, que son los principios de eficacia y de eficiencia. El significado de estos dos principios es el mismo que en derecho, que en lenguaje común, perdón. Eficacia es cumplir los objetivos que se marca la norma, los objetivos de los planes estratégicos, de las bases reguladoras o de la propia convocatoria, ¿no? Y la eficiencia también, lo mismo que el lenguaje común, es hacerlo de forma razonable, con unos recursos, empleando unos recursos materiales, técnicos, que sean razonables para la consecución de ese objetivo que se plantea la norma. En este caso, la convocatoria o las bases reguladoras. Entonces, ¿qué ocurre en el tema de la extemporaneidad? Lo que hice aquí fue hacer lo que se llama una evaluación de impacto normativo. Una evaluación de impacto que se hace en dos momentos. El primero, el análisis proyectivo. Es decir, racionalmente, si hacemos las cosas así, vamos a cumplir los principios de eficacia y de eficiencia.
Este es el primero. Y el segundo es el análisis retrospectivo, que es tremendamente simple, que es responder una pregunta. ¿Esto funciona? Vale. Quiero que veamos, y esto es lo último que os cuento, voy a ir al informe y aquí es donde hago el análisis proyectivo y retrospectivo. Vale, antes de la norma, antes de que entre en vigor. Entonces, lo que hacemos son tres cosas. ¿Cuáles son los objetivos de las subvenciones? Extractar los datos e información y contraste entre objetivos y datos. Nada más. Aquí es muy simple. Pues eso. Cogí una subvención en concreto, o sea, una convocatoria que son las del INAEM entre los años 2021 y 2023, de música y danza. Los objetivos son fomentar el enriquecimiento de la creación y oferta cultural, promover la profesionalización del sector cultural y creativo, reforzar las empresas privadas y entidades para promover una amplia y variada programación cultural y fomentar la cooperación cultural internacional. Vale, guay. ¿A qué suena bien? Maravilloso. Vamos a contrastarlo con los datos. En 2021 la resolución vino 329 días después del inicio del periodo de ejecución. En el año 2022, 258. Y en el año 2023, 218. Y vamos a contrastar los objetivos con los datos. Quien solicita esta subvención, como no puede superar el 100% del coste de la actividad, necesariamente pone en riesgo su patrimonio personal o el patrimonio de la entidad como mínimo. Entonces tienes que ser muy cauto a la hora de ejecutar un proyecto. Por lo tanto, racionalmente, si tú antes de publicar la norma ves que la resolución va a llegar con tanta dilación, pregunto, ¿se está promoviendo la profesionalización del sector? ¿Está reforzando las empresas privadas de la forma que debería? Sobre proyectos europeos, ¿se fomenta la cooperación cultural internacional? Pues hombre, no parece, ¿no? Y la segunda, el análisis retrospectivo, que es que vamos hacia atrás, que es cuáles son los datos. Esto funcionó. Entonces voy a una convocatoria concreta. INAEM 2022, también música y danza. En las distintas modalidades. Primero, programas de apoyo a entidades sin ánimo de lucro para realización de actividades de danza. Beneficiarios amplísimos. Asociaciones, federaciones, confederaciones, fundaciones de ámbito estatal que carezcan de ánimo de lucro. Aquellas autonómicas que tengan acuerdo, bla, 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 por distintos del territorio español. Estas son las cifras. Número de beneficiarios, 20 y denegadas, 9. Programas de apoyo a festivales, muestras. ¿Cuántos festivales hay en España? Hay un porrón, ¿no? Y pueden solicitar festivales que no tienen que ser exclusivamente de danza, que pueden ser multidisciplinares. ¿Vale? Número de beneficiarios, 41. Desestimados, 1. Denegadas, 9. O sea, 51 en total. Hubo 51 solicitantes en toda España. La RTA tiene 55 socios, ¿no? 55. Solo la red de teatros alternativos. Programas de apoyo a espacios escénicos y musicales con programaciones coreográficas estables. Número de beneficiarios, 19. Denegadas, 2. 21 solicitantes. Esto es muy gracioso. Programas de apoyo a circuitos de danza organizados por redes de espacios escénicos. Esta fue la que RTA tuvo en años precedentes, ¿no? Número de beneficiarios, 1. Atención. Y programas de apoyo a residencias artísticas de danza en territorio nacional. Posibles beneficiarios, empresas privadas, corporaciones locales, gestoras de espacios escénicos, bla, 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 para realizar un... O sea, los beneficiarios pueden ser muchísimos, ¿vale? En total, 13 solicitantes. Y vamos a comparar esto con, y ya dejo de compartir, el tamaño poblacional de España,
la densidad asociativa y el patrimonio coreográfico español es increíble. Pues estas son las cifras. Entonces, no digo que sea la única causa, pero que la extemporaneidad tiene que ver con que no haya más solicitantes de estas subvenciones. Pues hombre, me parece bastante evidente. Vale. Y habrá que dejarlo aquí, me indican. Sí, vale. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo ayudaros en algo? Esto sigue, ¿eh? La presentación normal son 3 horas, así que A mí me has parecido muy claro, dentro de la complejidad que es todo esto que has manejado y que la hayas hecho tú, todo el curro que te has pegado en el Consejo Estatal. Sabes que los de danza siempre lo argumentan, siempre es lo primero que dicen al INAEM, tu estudio. Entonces, bueno, enhorabuena por parte pues, mía, directamente, que es, y que, bueno, ojalá llegara no a manos del INAEM que ha llegado, sino que pudieran de verdad atenderlo y entender que deben cambiar su forma de trabajo porque nos puede arruinar a, a todas ahora mismo si no hay un vale, cambio radical, tal cual, realmente. tal cual. Tal cual. Recapitulo. El orgullo de estar subvencionadas. ¿Por qué se convocan subvenciones en materia artística? Vale. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante de toda la conferencia. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias reales que todas conocéis? El riesgo de pérdida patrimonial, personal y de la entidad. Tercero, ¿es antijurídica o no la extemporaneidad? A ver, el derecho no es una ciencia exacta, pero esto, bueno, trabajé con el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago. Antes he hablado de una gloria, ahora voy a hablar de otra aún mayor, que es Luis Míguez Macho, que es una de las mayores autoridades sobre derecho administrativo en España y Europa. Y hablábamos que los argumentos son muy sólidos para cambiar la conducta de la administración. Vale. Y luego la siguiente fase es comunicar y medidas de acción. Vale, hay alguna que ya os puse en otro foro, si queréis que quedemos otro día, en otro momento, porque ahora creo que se va de madre el tiempo, pero me vais diciendo. Vale, Muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar, claro que sí. bueno, me decís. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Carlos. Gracias al Teatro La Estación, a todas las personas que habéis estado presencial y online. Y nos posponemos a otro encuentro cuando comience el año. Que lo terminéis muy bien y que tengáis muy buen día. Venga, Muchas chao, gracias a todas. hasta luego. Chao. Adiós, gracias. Adiós.